Buenas tardes, querido público de Frontera Abierta. Regresamos esta semana con un nuevo tema de actualidad. Volvemos con un país querido y protagonista en varias ocasiones en este canal, el Líbano. Hoy tenemos con nosotros a una persona que conoce perfectamente los estragos de la guerra en la población civil. Se trata de la jefa de la delegación de la Cruz Roja Española en el Líbano, Alejandra Salvat, quien nos explicará en detalle cómo es la labor diaria de la organización en pleno conflicto bélico. Bueno, te quiero preguntar en primer lugar, cómo estamos además en una situación que ha coincidido, aunque evidentemente llevamos así pues 2 años, ¿no? 2 años, pero que como esto tiene picos, pues ha coincidido con este punto crítico de las últimas 48 horas. Te quiero preguntar cómo está la situación en la ciudad, que yo he estado allí casi un año, pero ahora no lo puedo vivir en la calle, pues cómo está la ciudad y el país, cómo está el ánimo, cómo estáis todos. Pues a ver, como sabes, después de las órdenes de evacuación ayer, cientos de miles de personas volvieron a salir de Dahieh. Entonces, pues todo el contexto que te puedes imaginar de caos, de incertidumbre, al final, yo siempre cuando me hacen esta pregunta también me gusta un poco como ir un poco al pasado. Yo llevo muchos años en Líbano, vine en verano de 2019, no siempre con el movimiento, pero bueno, siempre trabajando en el sector de una manera u otra. Entonces, como que siempre me gusta, o me parece como correcto poner un poco la historia, ¿no? O sea, saber que Líbano, obviamente lo que llevamos viendo, este conflicto desde hace 2 años y medio, ha como exacerbado, ¿no? Todo lo que ya venía pasando, pero que desde 2019 el país atraviesa una crisis multidimensional que desde mi punto de vista ya solo con todo lo que ha pasado los últimos, desde 2019 hasta 2023 finales, ya erosionaría cualquier tipo de resiliencia, ¿no? De una comunidad. Entonces, es verdad que lo que en 2025 todo el mundo sintió es que se había conseguido una mínima estabilidad con este alto el fuego en noviembre del 2024, pero que obviamente solo se aplicaba a ciertas partes, ¿no? Pero claro, toda esta mínima estabilidad se ha ido totalmente quebrada en marzo de 2025 cuando se reactiva el conflicto. Y claro, o sea, al final hay que pensar que en Líbano gran parte de la población lleva expuesta durante décadas a esta constante violencia, a conflictos territoriales, a desigualdad, a desplazamientos forzosos. O sea, que al final es como que hay un efecto acumulativo de trauma social que afecta en muchos aspectos a la sociedad. Entonces, cada vez que, como tú comentabas, hay este tipo de picos, ¿no? En el que se produce un evento y hay que irse de un sitio concreto, hay que coger las cosas, luego la situación se calma, vuelve, pues como que todo eso se va acumulando, ¿no? Que por una parte dices, la gente se adapta, pero no es que la gente se adapte y sea resiliente, sino que realmente sí que tiene un peso psicológico, físico en la población aquí, que a veces eso se romantiza a veces esa parte de resiliencia y no se tiene en cuenta como los efectos y las consecuencias que puede tener realmente, ¿no? Y lo vemos nosotros en nuestro trabajo diariamente. Lo que te decía, ayer se produjo uno de estos picos, ves a cientos de miles de personas otra vez con lo mínimo huyendo de los hogares, pero con incertidumbre. ¿Me vuelvo al norte? ¿Me quedo con mis relativos, con mis familiares o no? Me voy a, no sé si has estado en Beirut, la parte de Zaytuna Bay y de Waterfront es la que más... Vivía en Hamra y pasaba por ahí a pasear toda la tarde, así que lo conozco. Cuando hablamos de gente desplazada, que esto ya luego hay una pregunta específica, pero solo el 15% está en refugios colectivos. Es verdad que hay parte de la población que puede y se queda en casas de familiares, hay otra parte que puede pagarse alquileres, pero hay mucha que simplemente está en la calle, en los coches. Si has pasado por ahí, verás a menores, verás a personas mayores, etcétera. Entonces, eso, claro, no se llegó a producir ayer, se produjo el desplazamiento, hay mucha gente que se ha quedado donde estaba, de todas formas, que esto ya lo hablaremos luego, porque hay gente que decide quedarse, ya se ha desplazado 2 o 3 veces, sobre todo gente en el sur, y que decide quedarse porque no quiere que sus menores vuelvan a sufrir esa parte de desplazamiento, quiere proteger sus medios de vida, quiere proteger sus propiedades y, bueno, eso es parte también de nuestro trabajo, llegar a esas comunidades. También, bueno, en este punto, porque me preguntabas un poco también por el contexto de Beirut, pero del país en general, lo que hablaba de antes de estos traumas colectivos, o sea, creo que es importante también como poner en evidencia lo que es el Líbano, la fragmentación identitaria que existe en el país y que en este contexto, en estos 2 últimos años y medio y sobre todo en los últimos 2 meses, lo que estamos viendo es esta tensión creciente entre comunidades desplazadas y comunidades de acogida, ¿no? O sea, que se ve cuando nosotras realizamos nuestro trabajo, pero también, digamos, a nivel social
social. Al final hay que pensar que esta parte de que ciertas comunidades estén afectadas, ciertas áreas estén afectadas, se vive con mucha sensibilidad, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo como que puede reavivar estas antiguas fracturas sociales que había, ¿no? Durante los años 70 y 80, durante la Guerra Civil. Luego, también creo que en esa pregunta hablabas un poco de, bueno, de cómo estamos nosotros, de cómo están los equipos, Sí, ¿no? sí. O sea, al final, para mí es como, vale, la sociedad libanesa, mis compañeros y mis compañeras en especial, luego hablaremos más del trabajo de Cruz Roja Española, pero cómo trabajamos a través siempre de la Cruz Roja libanesa y la Media Luna Roja Palestina en Líbano. Entonces, yo en mi trabajo diario, personalmente, o sea, es verdad que percibo esta sociedad que ha demostrado una enorme capacidad de resistencia, pero que a la vez está sometida a esta enorme presión, ¿no? En los últimos años. Creo que hay un sentimiento de frustración y de abandono enorme que obviamente afecta, ¿no?, a la capacidad que tú tienes de sobrellevar una vida, de recuperarte, etcétera. Y esto, o sea, hablando de mis compañeros y de mis compañeras, obviamente son trabajadores y trabajadoras humanitarias dentro del movimiento, pero que también son personas que les afecta directamente toda esta situación, ¿verdad? Entonces, a ver, para mí tienen una capacidad increíble de adaptarse, ¿no?, a esta situación que es extremadamente dinámica, pero soportan un peso muy, muy grande dentro de esta crisis porque están respondiendo a una emergencia a la vez que están respondiendo a que su vida, a que sus familiares, a que su país esté afectado, ¿no?, por este conflicto. Es verdad que cuesta creer la sucesión de crisis que llevan pasados los libaneses y como tú dices que en muchos de estos casos son gente que supongo tus compañeros que tienen también el drama en su familia, más o menos cerca porque es un país pequeño en el que en cuanto uno traza dos círculos ya tiene pues un familiar, un pariente que vive en Baalbek o que vive en el sur o qué tal y es inevitable, ¿no? Bueno, hay una cosa que es verdad que yo no lo he podido ver en persona, pero cuando hablas con los libaneses y me ha costado con ellos hablar este tiempo con este nivel de detalle porque están los nervios a flor de piel, lo noto, mucha gente que lo está pasando mal y que están, que es complicado abordar esto con la frialdad que un extranjero al final o un periodista o una persona que no está directamente implicada. Que en el desplazamiento masivo que hubo hace unos meses, cuando el día 28, 1 de marzo, 3, 4 de marzo, cuando hubo el primer gran desplazamiento, entre entonces y ahora ha habido regreso al Daji, ha habido regreso al sur, todo ese millón y pico que se llegó a decir hasta 1,5 millón, está por ahí deambulando, porque es que no he vuelto a Beirut desde entonces, veo fotos de la corniche de Hamra y veo, en fin, veo Zitouna Bay y veo otras partes, pero ese 1,5 millón fundamentalmente, ¿dónde está? Porque no me los puedo imaginar más para arriba, para Montelíbano, viviendo en Juni, en esos sitios, y tampoco el país, la ciudad ya está superpoblada por el resto. ¿Dónde está esa gente ahora mismo físicamente? ¿Han vuelto a salir otra vez del Daji o cómo? Pues siguen abiertos alrededor de 630 refugios colectivos. Cuando se alcanzó el alto el fuego, en el 17 de abril, recuerdo que era creo que era un viernes por la noche cuando empezó, o un sábado por la mañana. Recuerdo que cuando entramos en discusiones, en conversaciones con el Ministerio de Asuntos Sociales, se pensó que ese fin de semana se iban a mantener los refugios abiertos y que, pues se irían, ¿no?, desmantelando. Todos los refugios siguen abiertos, porque la gente, o sea, ahora te diré las cifras, pero en refugios solo hay un 15% de la población, como te decía antes. Pero me refiero, siguen abiertos en el sentido de que, obviamente, las áreas que siguen en conflicto abierto y rojas, o sea, hay gente que ha decidido quedarse, pero la mayoría sigue desplazada. Sí que hubo desplazamiento masivo hacia el sur cuando se realizó ese alto el fuego el 17 de abril, pero si recuerdas, a la semana o a los 10 días de que esto se alcanzara, comenzaron hostilidades militares mucho más intensas de las que habíamos vivido desde marzo. O sea, y lo decimos con conocimiento de causa, porque al final los equipos de la Cruz Roja libanesa son los que están respondiendo en la denominada línea amarilla y en zonas abiertas de conflicto y comparamos de alguna manera el acceso, por ejemplo, seguro que teníamos en 2024, seguro entre comillas, pero el acceso que teníamos o el nivel de acceso, lo voy a elaborar así, que teníamos en 2024 o en marzo y el nivel de acceso que tenemos ahora y es muchísimo más complejo.
Entonces, es verdad que hubo ese desplazamiento que todos vimos hacia el sur el 18 de abril, pero muchísima gente tuvo que regresar. Entonces, ¿dónde está esa gente? Mucha sigue desplazada en estas áreas que hablamos de Zaytuna Bay y de Waterfront en Beirut. Hay gente, obviamente, que sí que ha vuelto, pero las cifras oficiales son más de 1 millón de personas desplazadas aún. Entonces, no mucha gente ha podido regresar. No es que la gente no quiera, la gente, en cuanto se celebró el alto el fuego, a las 3 de la mañana estaban ya de vuelta. Pero es que eso, o sea, a eso le siguió una ofensiva militar muchísimo más agresiva y violenta de lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, la mayoría sigue desplazada en los refugios abiertos, en la calle, en las zonas donde ya estaban en 2024 o ahora. Y luego en otras zonas del norte, es verdad que no te los imaginas, por ejemplo, en Junie, pero sí que hay zonas del norte que han, por ejemplo, Cura, la parte entre Akkar y Montelíbano, Trípoli y Montelíbano, que también tiene bastante tasa. Otra de Por ellas encima era ya por encima de Juni, exacto, por encima de esa parte de Montelíbano. de Biblos, sí. Efectivamente, sí, es que efectivamente igual ahí la tensión podría ser más fuerte, pero una vez cruzaste esa parte sí. Y luego, pues Saida era una de las zonas donde también, Sidón era una de las zonas donde también había muchísima población desplazada y ahora mismo, en las últimas 2 semanas, Sidón ha sido violentamente atacada y constantemente. Entonces, esto hace que la gente tenga que empujarse, ¿no? De alguna manera hacia el norte. Pero en general la situación, así como para acortarlo, o sea, la situación es que la gente no ha podido volver a sus casas. ¿Y estas personas de Sidón, de Tiro, de estos últimos días, para dónde van? ¿Dónde están? Para el norte. Montelíbano y sobre todo la capital. La capital, o sea, tú paseas por Beirut y sigues viendo que yo esto, ¿ves? En 2019, cuando llegué, 2020, también ahí aún estaban los coletazos, ¿no?, de la guerra siria y antes de que empezaran todas estas políticas de repatriación a partir de 2022, sobre todo, de población siria, pero yo veía muchísima población en la calle, por decírtelo de alguna manera, ¿no?, sobre todo menores sirios. Y ahora, o sea, hubo un tiempo en el que se dejó de ver tanto y yo ahora veo una cantidad de gente en la calle que hacía muchísimo tiempo que no veía. Desde luego en 2024 no. Entonces, esto simplemente quiere decir que la densidad de población y la cantidad de gente, la masa de gente es muchísimo mayor. Nuestra oficina está en Jambra, está muy cerca de Jambra y simplemente en una situación regular donde no hay ningún tipo de conflicto, tú aparcas en cualquier sitio, ahora es imposible. Por eso digo que este nivel de desplazamiento sigue y aumenta. Ya me puedo imaginar. Bueno, te quiero ir concretando ya por la actividad vuestra en las últimas horas, en los últimos días, porque desde fuera, bueno, y yo tengo las dudas que son normales, no sé muy bien si vuestro trabajo es sobre el terreno, canalizáis ayuda, las dos cosas, depende. Un poco que me explique en general lo que hacéis, lo que estáis haciendo en los últimos, vamos a decir, en el marco desde septiembre del 24 para acá, que también es lo que tengo yo más fresco porque es cuando yo llegué a Beirut. Y la situación actual, la de los últimos 3 meses, ¿no? O sea, desde la perspectiva de cómo trabajamos en el Movimiento Internacional de Cruz Roja, tiene sentido que quien lleve a cabo las misiones, digamos, humanitarias en zonas sensibles o zonas de conflicto, sobre todo para evitar esta interferencia de nacionalidades, quién conoce el contexto local más, es siempre la Cruz Roja o la Sociedad Nacional que está en ese país en ese momento. O sea, no tiene ningún sentido que nosotros mandemos a alguien de Burgos, te lo voy a poner así para que lo expliques, a hacer una evacuación de rescate. No en este contexto de conflicto armado. Si tenemos otro tipo de contexto, como puede ser, por ejemplo, un desastre natural, etcétera, etcétera, pero en contextos donde hay una sensibilidad y una percepción de la neutralidad que está en juego, para nosotros al final lo más importante es que el movimiento se considere neutral. Y es por esto que siempre trabajamos ciertas actividades muy sensibles a través del personal local que tenemos del movimiento. Por eso te decía antes que no significa que nosotros no hagamos estas, digamos, visitas, sí que podamos ir a terreno, pero obviamente quien va a cumplimentar esa misión va a ser la gente que tiene ese contexto, que no se va a percibir de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo trabajamos ahora mismo? Es el apoyo a la respuesta de emergencia que se diseña conjuntamente
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en Líbano con las autoridades locales y otros actores humanitarios relevantes en terreno, ¿vale? Entonces, nuestra respuesta de emergencia obviamente es del movimiento, pero está coordinada con absolutamente todos estos actores relevantes, porque al final lo más importante es la coordinación, que no se solapen actividades, que no se solapen misiones, pero la Cruz Roja libanesa, la misma en los campamentos, pero la Cruz Roja libanesa es la que es, digamos, la única entidad en este momento en todo el Líbano, o sea, que puede tener un acceso más o menos seguro, menos en este momento, a ciertas zonas, a ciertas áreas. Por eso te hablaba antes de la línea azul, de la línea amarilla. Solo es la única entidad. Entonces, ¿en qué estamos apoyando ahora mismo a la Cruz Roja libanesa? En 3 cosas básicas. Lo primero, o sea, ¿cómo apoyamos? Primero, a través de movilización de recursos, obviamente de financiación, y luego también a través de lo que hablamos, donaciones en especie, que puede ser, por ejemplo, que se traigan medicinas, que se traigan colchones, que se traigan tanques, que se traigan generadores para distribuir, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los sectores en los que estamos apoyando? Es una respuesta multisectorial que se llama, ¿no? Porque al final es como hay un montón de necesidades, las necesidades son súper diversas, entonces, ¿qué incluye? El despliegue de ambulancias, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en el Líbano las ambulancias son de la Cruz Roja libanesa. Esto creo que pasa en España hace unas décadas y una vez, claro, que el gobierno tiene, digamos, la capacidad para sobrellevar ese tipo de tareas, pues ya. Pero claro, en el Líbano, con la fragilidad que tiene el gobierno, es la Cruz Roja libanesa la que lleva cualquier tipo de servicios de emergencia de ambulancias. En general, esto no quiere decir que haya, obviamente, que municipalidades que tengan sus servicios, cuando muchas veces vemos las noticias paramédicos de la ambulancia de Nabatille, ¿verdad? Han sido asesinados. Obviamente hay ciertas municipalidades que tienen recursos también de ambulancias o de paramédicos, pero en general, si tú tienes cualquier emergencia, vas a llamar al 140, que es la Cruz Roja libanesa. Entonces, el despliegue de ambulancias, los equipos de emergencia para garantizar suministros de agua, de alimentos a esta población que ha decidido quedarse en zonas de alto riesgo, unidades de búsqueda y rescate de la población civil, que trabajamos en coordinación, obviamente, con la Civil Defense, y luego la provisión de servicios médicos y de apoyo psicosocial. Es muy importante entender que mantener este tipo de servicios y distribución tanto a población desplazada como a familias que han decidido permanecer en sus localidades es muy arriesgado. Entonces, parte de lo que también hacemos desde Cruz Roja Española es no solo esta movilización de recursos, sino esta parte de incidencia. ¿De acuerdo? O sea, al final es como este diálogo, esta conversación de intentar poner también en el centro de la mesa la protección de los trabajadores y trabajadoras humanitarios, del espacio humanitario, si lo queremos poner así, y de respeto, obviamente, del derecho internacional humanitario, que luego podemos hablar un poco más, ¿no? Pero también está esta parte institucional y de incidencia, ¿no? Tanto en autoridades públicas en España, en Líbano, como a nivel, digamos, desde sede en España y en, digamos, espacios diplomáticos que pueden ser relacionados con, obviamente, el Gobierno de España, pueden ser relacionados con la Unión Europea. Eso también es algo muy importante porque al final, si tú no tienes el acceso seguro, nunca vas a poder llevar a cabo esas misiones, ¿no? Y es lo que un poco nos está pasando. Hace 2-3 semanas que tuvimos una visita en Saida, o sea, hablabas con gente allí porque, claro, la gente dice, uy, están todos fuera. No, o sea, hay gente que ha decidido, pues lo que te contaba, ¿no? Que ha sido desplazada ya en varias ocasiones y que ha decidido quedarse para evitar traumas a sus hijos y a sus hijas o para proteger lo poco que les queda, ¿no? Y en este contexto es eso, lo que digo es que la Cruz Roja representa esa línea de apoyo y protección a la que no pueden llegar otras entidades. E incluso dentro de que sea la Cruz Roja, estamos teniendo unos problemas increíbles de acceso seguro, en el sentido de que hay un mecanismo que utilizamos, esto está coordinado con el CICR, con el ejército libanés y con la Cruz Roja libanesa, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento en general. Entonces, este mecanismo que se llama Anti-Confliction Mechanism es un mecanismo que se usa para asegurar el acceso a misiones humanitarias urgentes en cualquier lugar del mundo, no solo en el Líbano. Entonces, esto sirve para comunicar las rutas, qué vehículos vamos a utilizar, si vamos en convoy, cuál es la misión, cuál es el objetivo de esa misión, sea rescatar víctimas después de un ataque, sea distribuir medicamentos, agua o alimentos, sea llevar un generador a uno de los hospitales públicos del sur. Entonces, el objetivo es informar a la otra parte, en este caso el ejército israelí, de que vamos a realizar esa misión.
y esperamos una luz verde que se pueda deconflictuar el área del área en el que vamos a trabajar. Últimamente, bueno, supongo que si sigues las noticias lo habrás visto, es imposible obtener ese tipo de clearance, este tipo de luz verde. Hay veces que tenemos que esperar horas y veces que tenemos que esperar días para poder acceder a un sitio. Claro, cuando tú ves que hay un alto el fuego, pero digamos que esto se sigue dando en muchas de las áreas del país, claro, pone en riesgo a la población y pone en riesgo a los equipos. Pero Quería preguntar, sí, ¿vale? perdón. Sí, que ponen a las dos partes, a la población y a vosotros, ¿no? Y hablando de, como sabemos cómo es el conflicto y cómo lo que está ocurriendo y la cantidad de socorristas en la zona del sur, que son gente del mundo chií, de pueblos, de localidades completamente chiíes, donde Israel no distingue, cree que hay colaboración de Hezbollah en todo el movimiento humanitario en el sur, en fin, todo esto que el público en general pues no sabemos, pero aquí depende del pueblo y del barrio, ya sabemos de lo que estamos hablando. Vosotros, digamos que se os respeta. No ha habido hasta ahora ningún caso de que una ambulancia con la cruz haya sido atacada, y ese es el plus que estáis diciendo, que podéis entrar en zonas de confesiones distintas y las más complicadas, ¿no? O tú, corrígeme. Sí, parte de lo que dices es real, porque hay dos compañeros míos que fueron asesinados, uno en marzo y otro en abril, Hassan y Youssef. Ellos son paramédicos de la Cruz Roja Libanesa y estaban en misión humanitaria, rescate de víctimas en Tipnin y en Beit Janoun. Si luego te escribo los nombres. Creo que debido a todos estos mecanismos y regulaciones y digamos el leverage, el valor añadido, no es valor añadido, lo que representa internacionalmente el movimiento de la Cruz Roja, te da esa ventaja, si la quieres llamar así, porque me parece un poco frío llamarlo ventaja, pero esa ventaja con respecto a otras entidades, y de ahí este acceso que podemos tener. Pero no se respeta. O sea, es decir, se puede respetar más que a otras entidades médicas, servicios paramédicos que se pueden ver asociadas a, incluso aunque no se vean asociadas a, han sufrido ataques. Entonces, lo que yo digo es, sí, el movimiento de Cruz Roja puede tener ese leverage, puede tener esa ventaja como entidad transnacional que obviamente es neutral, pero ni siquiera a la Cruz Roja se le respeta. Y esto es muy importante porque eso, hemos perdido a 2 compañeros en 2 ataques directos a nuestras ambulancias. 1. 2. Nuestras ambulancias sufren ataques, ¿cómo te lo digo en español? Warning drones, como drones de aviso. Advertencia, ¿no? De aviso, sí. ¿Vale? Por decirlo de algún modo, en las que cuando vamos a realizar una misión en la que igual no tenemos esa luz verde, pero sí que hemos informado a la otra parte, se nos hacen estos drones de aviso, en el sentido de que si seguimos avanzando, se ataca. Entonces, obviamente, después de perder a 2 compañeros de esta manera, reevaluamos la seguridad también de nuestro personal. Y es algo que, al final, ¿a quién acaba afectando esto? ¿A quién acaba afectando que no tengamos acceso? Que tardemos más en evaluar si podemos ir a una misión o no. A la comunidad, a la gente que está en riesgo, a la gente que ha sido herida, a la gente que ha sido atacada. Entonces, es importante entender que creo que sí que existe es que no me está saliendo la palabra porque ventaja me parece un poco, pero bueno, esa visión del movimiento de la Cruz Roja como algo más neutral y que si atacas puede tener unas consecuencias diferentes a si atacas igual una entidad local, por decirlo así. Sí, pero entiendo. Incluso a la Cruz Roja no se la respeta y eso también es muy importante como tenerlo en cuenta, porque lo hemos visto aquí en Líbano y lo hemos visto en Gaza. En Gaza, al final la Luna Palestina ha perdido a más de 30 paramédicos y paramédicas. Por no hablar de otras entidades, UNRWA, etcétera, que también obviamente han visto como 2 ataques, ¿no? Han asesinado a parte de su personal. Entonces, claro, todo esto ya luego, que supongo que hablaremos en algún momento de todo el tema de la erosión del derecho internacional humanitario, de la impunidad, etcétera. Pero es importante recalcar que sí que existe igual esa parte de pseudo respeto, pero que no es vamos a decir como un mayor respeto. Un mayor grado, pero no total. Por obviamente el movimiento de Cruz Roja es transnacional, pero aún así lo que también estamos haciendo nosotros es reevaluar el riesgo de nuestro personal, y eso es algo que igual otros servicios paramédicos pues no se plantean, ¿no? O sea, me parece bien que no lo hagan, ¿eh? Quiero decir que, claro, o sea, hay 2 personas que hayan sido asesinadas.
Y, por ejemplo, cómo la Cruz Roja Libanesa también, cómo nosotros con el servicio de ambulancias actuamos. Tú imagínate intentar organizar y diseñar una respuesta de emergencia también basado en que si intentamos no meter a dos familias o personas de la misma familia en la misma ambulancia, por si hay un ataque, que no pierdan nada más de... O sea, como que todo esto se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de diseñar esta respuesta de emergencia, y es porque el riesgo es tan tangible que literalmente mis compañeros y mis compañeras, sobre todo en el sur, cuando van en una misión, y te hablo de que son decenas y decenas de misiones al día, se despiden y cuando vuelven es como, alhamdulillah, que he vuelto. O sea, me refiero, el nivel de riesgo es extremo y el nivel de impunidad y de dar igual, pues la parte del otro lado es también extremo. Nos hemos visto además que has hablado de la Cruz Roja, pero que bueno, que la FINUL o otras agencias de Claro. Naciones Unidas o el ejército libanés, es decir, que no se ha librado nadie Efectivamente. de esto. O sea, que no hay ninguna organización, está claro en este momento, que esté absolutamente a salvo de nada, ¿no? No, claro, Eso, claro. eso ya lo Ujú, sabemos. Te quería preguntar, y ujú, por la Cruz Roja Española, por vosotros, ¿cuántos ujú. sois? ¿Cuántas estáis trabajando, como dices, con la Cruz, con el movimiento internacional? Que yo no sé si estáis las Cruz Rojas de diferentes estados europeos o internacionales juntos trabajando con la Cruz Roja del Líbano. ¿Estáis Totalmente. aparte vosotros? ¿Sois No, pocos? No sé trabajamos. cómo, para entenderlo y Claro, para explicarlo. yo creo que el valor añadido que tiene el movimiento es que las diferentes cruces rojas, que sabes que hay cruces rojas o medias lunas en todo el mundo, básicamente, no sé si hay 191 o 193. Entonces, siempre trabajamos en coordinación y cada una con un valor añadido diferente. O sea, no va a haber una Cruz Roja en un país apoyando a la sociedad nacional de ese país. Y esto ocurre cuando, lo que digo, ¿no? Esa sociedad nacional, esa Cruz Roja libanesa en este caso, la Media Luna Roja palestina, se ve desbordada, ¿no?, por las necesidades complejas y el gobierno también tiene una limitación de capacidad y de recursos. Digamos que dentro del movimiento, porque al final hay diferentes cruces rojas, diferentes medias lunas, pero nos consideramos como una unidad, por decirlo de algún modo. Digamos que vamos a apoyar a la sociedad nacional que lo necesite en este momento. Entonces, en el Líbano tienes a la Cruz Roja Española, pero también tienes a una serie de cruces rojas de países europeos, sobre todo. Bueno, también tienes de la región, porque tienes catarí, turca, o sea, tienes a varias. Y lo que hacemos es realizar esa respuesta coordinada. O sea, es decir, si Cruz Roja Española, por ejemplo, tiene una expertise en la distribución de efectivo en un contexto, por ejemplo, de conflicto, va a capacitar, si es necesario, o apoyar técnicamente, no a equipos de la Cruz Roja Libanesa para que eso se pueda dar. Porque, por ejemplo, lo que es la distribución efectiva ahora mismo es algo también que estamos haciendo, obviamente. Entonces, como que cada una tiene esa parte de expertise, yo creo, y luego lo que te contaba de la parte institucional de incidencia y la parte de movilización de recursos al final. El equipo de Cruz Roja Española se compone de 4 personas porque también entendemos que una estructura grande no es necesaria. O sea, si al final al final una estructura grande, ¿para qué tener una estructura tan grande? A no ser que necesitemos en un momento dado a alguien muy técnico, ¿no? Porque la Cruz Roja Libanesa lo demande, una estructura grande no tiene tanto sentido, cuando lo que queremos al final es apoyar de manera lo más local posible, y esto es algo que creo que diferencia el movimiento, esa parte de localización a través de la Cruz Roja Libanesa, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a tener una estructura grande de personas expatriadas o delegadas si al final lo que queremos es lo más local y lo más flexible posible, ¿no? Pero bueno, el equipo de todas formas de Cruz Roja Española se compone de mí, que soy la jefa de delegación, tengo otra compañera que es delegada, y luego tenemos a 2 personas libanesas. Entonces, es un equipo de 4 personas. Y lo que digo, trabajamos todos en la misma oficina. La coordinación es siempre desde el minuto 1 y de alguna manera al final es esta como idea de lo más local y lo más flexible posible. Por eso trabajamos a través de las sociedades nacionales del país, que yo, habiendo trabajado en el sector pues, los últimos 7 años, creo que es, a pesar de que obviamente siempre se puede mejorar y hay muchas cosas que el movimiento, obviamente tenemos que seguir trabajando en ello, pero creo que es una parte muy importante en este sector, en este ámbito, en este contexto, ¿no? La parte de localizar lo máximo posible, intentar que todas las dinámicas no sean tan de abajo hacia arriba, sino que al final el conocimiento local no lo tengo yo, aunque llevo muchos años en Líbano, lo tienen mis compañeros y mis compañeras,
ellos y las comunidades saben lo que mejor se adapta, ¿no?, a cada momento. Y luego importante también eso, que el movimiento se nutre mucho de personas voluntarias y personas voluntarias, que al final son parte de estas misiones de las que hablamos. Los paramédicos y paramédicas de las ambulancias son en gran parte personal voluntario, que obviamente ha hecho todas las formaciones necesarias, son expertos en lo que hacen, pero no son asalariados. El espíritu del movimiento en ese sentido es algo que tú estás haciendo, ese compromiso sale solo. No sé cómo explicártelo, ¿no? Entonces, había, creo, una pregunta que en tu cuestionario, que era ¿cuál es el momento más grato e ingrato? Que si no, luego iremos, pero el momento más grato para mí, si lo pienso, es lo gratificante que es trabajar con mis compañeros y compañeras en Líbano. O sea, ese compromiso que yo veo con las comunidades es que es extraordinario. O sea, no he visto responder a alguien a emergencias llevando ese peso personal que el conflicto tiene en sus familias y en sus vidas propias, a la vez intentando dar ese apoyo a sus comunidades. Pero en realidad, si lo piensas, es porque son sus propias comunidades, ¿no? O sea, al final, la estación de servicios de emergencias de Sur, de Tibnin, de Jaim, son los propios voluntarios y voluntarias, gente de la propia comunidad. Entonces, están haciendo servicio a sus familiares, a sus amigos, a sus amigas. Pero esto sí que creo que es algo intrínseco del movimiento que diferencia. Y en Cruz Roja Española es eso, es lo que te digo. Trabajamos en ese sentido porque no tendría sentido de otra manera, ¿no? Si queremos ver con esa perspectiva del trabajo humanitario y de desarrollo. Una pregunta al hilo de esto, justamente, Alejandra, de lo que me acabas de decir. Me acuerdo de ver, en fin, las cestas estas, las huchas petitorias de Cruz Roja y tal, en Asafíe, verlo en Mar Mijael, verlo en zonas de mayoría cristiana, ¿no? No tanto en otros barrios. En cuanto a la composición del personal y a estas zonas a las que se acceden, tiene que ver este factor que sabemos que está ahí, aunque a veces no es un poco, pues bueno, que está en el ambiente y no se comenta, no se quiere decir, no se quiere nombrar. Esto de los grupos, de las comunidades, de los chiíes y los suníes y de los maronitas y de etcétera, que están en la sociedad libanesa y que la atraviesa, la divide invisiblemente, porque bueno, yo he estado un año allí y lo he visto, que es lo segundo que se pregunta o lo que se adivina del interlocutor. Esto también afecta a vuestro trabajo en cuanto a una persona que sea un compañero chií no va a entrar nunca a ayudar en tal o a la inversa, o eso en vosotros es absolutamente, no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia y no pasa nada. Cuéntame en ese sentido porque yo creo que es interesante también para el público. Sí, es muy, creo que en un contexto como Líbano, o sea, tú que entiendes como la dinámica de la sociedad libanesa, esta fragmentación identitaria, el sectarianismo, todo esto, es muy importante y, o sea, yo lo he vivido. Quiero decir, de manera personal, yo conduzco un coche de la Cruz Roja libanesa. O sea, tenemos que estar siempre identificados, ¿no? Y es la única entidad en este país que se considera neutral. A nivel de, yo te hablo de que, por ejemplo, cuando haces las formaciones para ser personal voluntario, no importa que seas de Juni, porque a ti, en momentos, se te va a enviar a hacer misiones a cualquier otro sitio del país, ¿no? O sea, no solo eso, sino que la capilaridad que tiene la Cruz Roja libanesa, porque piensa que tiene centros en absolutamente todas las partes del país, ¿vale? Entonces, no es solo que a ti como voluntario, cuando haces todas estas formaciones, tienes que estar rotando, ¿no?, por diferentes áreas geográficas del Líbano, sino que además, o sea, existen estos centros en absolutamente todas las zonas del país, con lo cual esa neutralidad se ve tanto en la zona sunita de Trípoli, como en la zona chiita de Bekaa, como en Cobayat Cristiano Akkar, como en Monte Líbano. Yo cuando voy con el coche de la Cruz Roja libanesa, o sea, me pasan cosas graciosas, o sea, así como más a nivel personal te lo cuento, pero como que de repente voy a comprar una botella de agua y no me dejan pagar. Es como, no, este coche ha salvado mi vida. O sea, yo no he visto una entidad más respetada y que se considere más neutral en un país tan fragmentado como la Cruz Roja libanesa. Y eso es su valor añadido, yo creo. Yo creo que ese es el valor añadido que tiene con respecto a cualquier otra entidad. No, como he dicho antes, o sea, hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el movimiento, pero es verdad que en el contexto del Líbano, donde está esa fragmentación, la Cruz Roja libanesa, debido a que tiene, no solo en la base voluntaria, sino en las posiciones de dirección, en otras posiciones, digamos, asalariadas, tiene todos los colores y todos los sabores que te puedas encontrar en el contexto libanés de sociedad, de religión, etcétera, etcétera. Y entonces esa composición heterogénea creo que funciona muy bien luego a la hora de darnos acceso a
ciertas comunidades, darnos acceso a ciertas áreas, la aceptación de la comunidad cuando realizamos actividades, operaciones o misiones en determinados contextos. Y es que eso te lo digo porque llevo muchos años en Líbano y lo he experimentado y lo sé de buena mano. Pero yo creo que es esa parte, ¿no? de rotaciones, de que cualquier voluntario puede ir a cualquier sitio, de que esa capilaridad en todas las zonas, no importa cuál sea la población demográfica de la zona, o sea, esa heterogeneidad le da el valor añadido total en un contexto. Porque la población en este caso, y también, como digo, yendo directo, conocemos la realidad del Líbano, son fundamentalmente zonas al 90-95% de población chií, no hay otros, son Tiro, todos los sitios que estamos hablando, los municipios del sur atacados, y hablamos de Tiro y hablamos de Sidón y, en fin, fundamentalmente. Quiere decir que allí pues no os habéis encontrado con ningún tipo de hostilidad, ¿verdad? En el mundo entráis en zonas de Hezbollah, evidentemente, zonas la donde el Estado... complejidad del acceso viene por parte de la otra parte, no por parte de la población o de, digamos, el partido de Hezbollah, o sea, para nada, nunca. Porque tenéis que pedir permiso a Hezbollah, quiero decir que Hezbollah es el que... No, quiero decir que no, o sea, realmente, o sea, al final piensa que Hezbollah es parte del gobierno libanés y entonces nosotros tenemos comunicación continua con cualquier área ministerial, con cualquier parte gubernamental, como movimiento de Cruz Roja. Al igual que te digo que tenemos que tener comunicación para el acceso, efectivamente, o sea, creo que tu pregunta iba por ahí, para el acceso por parte del ejército israelí, obviamente necesitamos también comunicar a todas las partes del conflicto que vamos a realizar una operación en ese sentido, pero nunca hemos tenido ningún tipo de reto o de dificultad por acceder a ningún sitio por parte de ningún partido, institución libanesa. Vais a ayudar y los tienen todos claro que no tenéis segunda agenda, que no tenéis segundo, que vais a ayudar y ya está, ¿no? Sí. Bueno, vamos avanzando, Alejandra, que no te quiero quitar mucho tiempo. De la Cruz Roja Española, en concreto, las tareas, ya me has dicho que sois un equipo reducido y que sois casi un enlace entre un apéndice o un paso en la cadena anterior a los trabajadores locales, a la Cruz Roja local, y que queréis que ese protagonismo lo tengan ellos y son los que mejores conocen el terreno. Pero en concreto, vosotros en estos días, por ejemplo, para que me pueda un poco enterar, ¿en qué ha cambiado en las últimas semanas? ¿Cómo es vuestra agenda en un día concreto? ¿A dónde llamáis? ¿Dónde buscáis el dinero? El que, bueno, en los últimos años, ya, porque esto digo la última semana porque ha habido otro de esos picos, pero bueno, en general, claro. Sí, es verdad que son los últimos 6 años. Claro, yo creo que al final para Cruz Roja Española lo que nos identifica es como la adaptación constante, pero porque es parte del contexto de trabajar en Líbano. O sea, en Líbano llevamos más de una década trabajando y claro, o sea, en esta década se ha pasado de contextos de, por ejemplo, población refugiada masiva, ¿no? Durante la Guerra Civil Siria a crisis socioeconómica que empieza a degradar a la población local y su estatus socioeconómico, ¿no? Su acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera, a pues, una explosión en Beirut, un COVID y ahora un conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra es adaptación constante de la Delegación de Cruz Roja Española en Líbano. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay siempre una planificación estratégica que se hace con, lo que te digo, todos los actores relevantes del movimiento, CICR, la Federación, porque todos están en Líbano, su sede está en Beirut. La Cruz Roja Libanesa, por supuesto, lidera este tipo de, digamos, de reuniones o de planificaciones, porque al final es, ok, ¿cuáles son las necesidades ahora mismo? Vale, se definen las necesidades, se hace la planificación estratégica y vemos cómo podemos apoyar cada actor, ¿no? En ese sentido. Hay muchas reuniones de coordinación, hay muchas reuniones de seguimiento. Hay también una parte que realizamos desde Cruz Roja Española que es fortalecimiento institucional. Lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja Española, en Cruz Roja Española a nivel doméstico en España tiene uno de los mayores programas de empleo. No sé si te suena. Programas de empleo sobre todo dirigidos a población, bueno, pues más en situación de vulnerabilidad, como pueden ser personas migrantes o personas de un perfil de mayor edad o no víctimas de violencia de género. Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos transferir afuera. Y hay programas más allá de la emergencia, obviamente, porque Líbano no siempre ha estado en emergencia. Y no solo eso, sino que Líbano se vive en dos realidades. La realidad de las áreas afectadas abiertamente por el conflicto y la realidad de áreas que no están afectadas abiertamente por el conflicto, pero que sufren esa crisis económica desde hacía muchos años. Entonces, trabajamos en las dos áreas, como te digo, apoyando la respuesta de emergencia y luego en áreas, por ejemplo, como ACAR,
que nunca ha sido afectada por el conflicto, de manera histórica además. Entonces ahí tenemos otro tipo de proyectos que son de medios de vida, que los llamamos, ¿no? O sea, temas de empleo, temas de microemprendimientos, temas agrarios, muy alineados también con lo que la cooperación española y Líbano conjuntamente también decretan que les interesa. Entonces, es lo que te digo, fortalecemos, por ejemplo, la Cruz Roja libanesa para llevar a cabo este tipo de proyectos porque la Cruz Roja española tiene ese expertise, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando de repente una emergencia sucede? Cuando una emergencia sucede, lo primero que haces es análisis de necesidades rápido, ver cuáles son las capacidades y los recursos que tiene la Cruz Roja libanesa para responder, ver qué podemos ofrecer en ese momento en terreno para esa respuesta y ver si se necesitan recursos extra y movilizar extra para seguir respondiendo. La cosa es que, claro, como esto lleva 2 años y medio, la capacidad de respuesta se ve muy limitada porque una vez una crisis se alarga, se prolonga, la fatiga para movilizar recursos y la fatiga para que la población fuera de esta región, digamos, simpatice, se acuerde, empatice, es cada vez más complicada, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que también tenemos que seguir haciendo es esta parte de incidencia, ¿no? De que esta crisis sigue abierta, de que las necesidades son incluso más grandes que antes, de la situación contextual que está sucediendo, de las, pues eso, faltas, el no respeto al derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Pero es mucho de dialogar, de consensuar, de coordinar, de ver qué es lo que falta y cuando falta, pedirlo, movilizarlo. Eso es como diario. Y luego, obviamente, estas visitas que te cuento a terreno, pero nosotros no operacionalizamos las misiones, sino que visitamos, vemos, observamos también un poco para poder informar, ¿no? Y poder contar la realidad a medios, a instituciones en España, a Cruz Roja Española en España, ¿no? O sea, es un poco así. Ahora mismo, por ejemplo, para situaciones como la de las últimas semanas, ¿estáis trabajando para recaudar más dinero de privados, del Estado, claro, de la Cooperación Española? ¿Cómo es el trabajo? Obviamente, normalmente cuando hay una crisis que necesita recursos extras, se lanzan campañas obviamente de recaudación de fondos, pero al final hay mucha parte que es también directamente con instituciones públicas, ya sea española, ya sea la Unión Europea. La Unión Europea tiene diversos brazos, entidades, ramas que trabajan también en financiar este tipo de contextos. Por ejemplo, ECO, que es la parte de la Unión Europea que trabaja en acción humanitaria de alguna manera. La misma Federación Internacional de Cruz Roja, la FEDE, está en el Líbano. Ellos también abren, por ejemplo, este llamamiento y diversos gobiernos directamente proporcionan financiación que luego se transmite o se lleva a la Cruz Roja libanesa. O sea, hay como muchísimos mecanismos. También, por ejemplo, con el Gobierno de España directamente está este convenio en el que cuando existe una emergencia acuciante podemos disponer de determinados fondos para responder rápidamente, porque al final el problema es que, claro, o sea, tú imagínate, ocurre un ataque o no un ataque, estos desplazamientos masivos, ¿no? Que al final, porque los ataques al final son los servicios de ambulancia, pero cuando se producen desplazamientos masivos en los que durante meses tienes que intentar de manera digna proporcionarse lo básico, ¿no? A 1,5 millones de personas, claro, la cantidad de recursos es que son muchísimos. Entonces, claro, tenemos este convenio que podemos utilizar a través del Gobierno de España para responder. Es súper importante que sea rápido y que sea flexible. O sea, que no te vayan a pedir luego 350.000 cosas porque si no, no tiene sentido. Pero claro, en este tipo de movimientos de población enormes, conflictos armados extensos o incluso también con contextos, por ejemplo, de desastres naturales, también se haría, ¿no? La partida o lo que os den no es una partida que os llegue el día 1 de enero y se acaba, ya ahí tenéis que manejaros con los presupuestos, sino que estáis en constante diálogo y conversación con actores diversos, ¿verdad? Totalmente. Hay otras cosas que sí que hacemos, nuestros programas regulares que tenemos en Líbano, Cruz Roja Española, que apoya fundamentalmente el Líbano, atención primaria, disminución del riesgo de desastres y medios de vida, o sea, toda esta parte como más socioeconómica, porque hay una realidad en Líbano que es eso, básicamente.
El banco de sangre también, porque la Cruz Roja Libanesa, al igual que los servicios de emergencia, tiene una gran cuota relacionada con los bancos de sangre. Esos son, digamos, los tres eslabones así de... Pero claro, luego cuando hay una respuesta, ampliamos, ¿no?, ese apoyo a otros sectores, como te decía, ambulancias, distribuciones de comida y alimentos, no sé, distribución de generadores, o sea, lo que se necesite. Pero claro, esos programas regulares que tenemos pueden también redistribuirse. Por ejemplo, si estamos apoyando un centro de salud que es que nos pasó, Esrerie, es una zona entre Sur y Saida, es un centro de salud que apoya Cruz Roja Española, un centro de salud primaria. Ese centro ha estado cerrado durante casi un mes. Esrerie es una zona que incluso durante 2025 seguía sufriendo ataques. Entonces, digamos que si el centro está cerrado, hay ciertos recursos que no se van a utilizar, ¿no?, recursos económicos. Entonces, se derivan a la emergencia. Ese es otro mecanismo que usamos. Entonces, es todo el rato esta parte de adaptación, esta parte de ver qué está pasando, de reevaluar necesidades, de reevaluar recursos. Es muy así. Ya puedo imaginarme, porque además todo es poco, todo lo que hagáis es poco. Sí, porque al final siempre acabamos hablando de números y de cifras, pero la realidad es que si no existen esos recursos, o sea, luego eso, en la última parte hablamos de ello, pero pues no sé si sabes que en el último año la financiación global, la tendencia de la financiación global para desarrollo y acción humanitaria ha disminuido drásticamente. O sea, ya con el cierre de USAID, Estados Unidos saliéndose de la OMS, bueno, todo esto ha tenido una repercusión muy importante, ¿no?, a nivel de actividades y operaciones y de recursos disponibles. No quiere decir que este sector no deba replantearse cómo se realizan este tipo de acciones. Yo trabajo en esto muchos años, pero también soy muy crítica con muchas de las acciones que hacemos y de cómo ciertas cosas perpetúan dinámicas de dependencia, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, la realidad es que las operaciones cuestan dinero. Y lo vemos el día 8 de abril, cuando se produjeron los 150 ataques simultáneos, más de 150 ambulancias de la Cruz Roja Libanesa fueron desplegadas en todo el Líbano. O sea, desplegar eso implica logística, recursos, parte de personal, porque obviamente muchos voluntarios, pero gasolina, o sea, los equipos médicos, los consumibles médicos, los medicamentos utilizados. No sé si me explico. O sea, obviamente hay una dimensión económica muy importante, que es que si no existe, la capacidad de respuesta se elimina. Estoy viendo el país, y cuando estás en el Líbano y lo recorres, ves un país desgraciadamente con un Estado invisible o incapaz, y los espacios públicos abandonados por falta de recursos. Y parece como da la impresión como un país desordenado, un pueblo caótico, desordenado, pero en estas cosas demostráis o demuestran una capacidad de adaptación y de organización con márgenes muy estrechos de tiempo, muy sorprendente, que en muchos sitios habría que verlo en situaciones parecidas. Es decir, también han desarrollado una expertise en esto que no se ve, ¿verdad? Parece que como que, bueno, ya hay todos a correr, todos improvisación, pero supongo que hay también mucho trabajo ahí y mucha experiencia también, ¿no? Mucha experiencia de todo. Sí, totalmente, totalmente. Es verdad que hay una diferencia entre la respuesta que hicimos en 2024 y la respuesta que estamos llevando a cabo ahora. Como bien dices, durante muchos años el gobierno ha sido inexistente en Líbano y a finales de 2024 pues ya por fin se eligió un presidente, el gobierno se formó, etcétera, etcétera. Y obviamente esta respuesta le ha tocado a este gobierno también responderla. Las capacidades son súper limitadas, pero al menos sí que estamos viendo ese compromiso, o al menos esa intención, ¿no?, por parte del gobierno de organizar de alguna manera, coordinar, apoyar, aunque no pueda ser con recursos como tal, ¿no?, pero esa parte de coordinación, de facilitar acceso, de facilitar listas por parte del gobierno, que antes en 2024 no estaban, básicamente. Entonces, eso yo creo que es una parte positiva, más allá de lo que pueda pasar con el gobierno o no, negociaciones o no, ya todo eso esa parte, pero como que a nivel coordinación de respuesta, al menos sí que han querido liderar de alguna manera, no cuando te hablo de las misiones humanitarias en el sur, ni las ambulancias, ni nada de esto de ahí directamente no, pero sí que, por ejemplo, cuando hablamos de refugios públicos, de distribuciones
de efectivo, de distribuciones de materiales a esta población desplazada están presentes. Nosotros trabajamos a través del Ministerio de Asuntos Sociales y son ellos los que proporcionan listas, aunque siempre nosotros los tenemos que hacer ese background profile, siempre por si acaso, pero están presentes, que eso es algo bueno. Aún así, como tú bien dices, la experiencia de la Cruz Roja libanesa en muchas ocasiones supera también por los recursos, ¿no? O sea, por los recursos de que al final es el movimiento de la Cruz Roja quien está detrás muchas veces. Por los recursos puede ser una respuesta más eficaz. Yo siempre, me remito a que el refugio más grande está dirigido, gestionado por la Cruz Roja libanesa, que es el Camil Shamoun, el que está en el estadio, en la carretera del aeropuerto. Sabes que ahí hay un estadio de deporte. Sí. Ese nos pidió el gobierno que tomáramos la gestión, ¿no? Y hubo una visita de ECO, que de hecho es española ella, la directora de ECO en Líbano, por decirlo de alguna manera, que ha visitado muchos refugios y, claro, se quedó asombrada de la capacidad de manejo de instalaciones que tenía la Cruz Roja libanesa en justamente ese refugio donde había pues, separación entre mujeres y hombres, letrinas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese valor añadido, pero que también viene por la parte del apoyo, ¿no? De todo el movimiento a la entidad. Pero sí que es verdad que es un valor añadido en ese sentido. Pues sí que me gustaría igualmente recalcar que sí que está esa presencia ahora del gobierno y que en 2024 no la teníamos, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un poquito de diferencia. A pesar de que muchas veces nos dicen, ¿podéis tomar cargo de esto? ¿Podéis tomar cargo de lo otro? Esto ha pasado en muchas ocasiones y lo que no hacemos nunca es decir que sí a todo, porque al final una de las cosas más importantes también para nosotros es la imagen, no por la imagen, sino por las expectativas, ¿no? Que las comunidades pueden tener si nosotros decimos que vamos a hacer una cosa y luego no tenemos la capacidad de hacerla. Entonces, evaluamos muy bien las cosas de las que podemos tomar responsabilidad y de las cosas que no podemos. ¿Y eso lo tienes que tomar básicamente tú o los 3 o 4 personas? Lo tomamos un poco en conjunto, porque si se le pide a la Cruz Roja libanesa, obviamente el gobierno lo va a pedir a la Cruz Roja libanesa, pero al final se transfiere a nosotras. ¿Por qué? Porque por si podemos dar ese apoyo o no, ¿verdad? O sea, es decir, vamos a tomar la gestión del refugio Camil Shamoun. Ok, ¿qué se necesita? Se van a necesitar equipos de logística, se van a necesitar equipos que conozcan temas de agua y saneamiento, se van a necesitar equipos que sepan hacer las distribuciones de efectivo, de cash, que conozcan también temas de protección, porque al final hay temas de protección, género e inclusión, porque estás mezclando mujeres con hombres, con familias. Entonces, la Cruz Roja libanesa igual no tiene todo el expertise, pero las demás sí. Entonces, es una decisión conjunta al final, cómo se toma. Ha dicho que en el sur del país, ha hablado que sí que hay una zona que este gobierno no llega. Efectivamente, o sea, en las zonas de alto riesgo, hay municipalidades que tienen sus propios equipos de emergencia. Por ejemplo, la de Navatille, que es que ha sido muy atacada la de Navatille, por eso la estoy poniendo, porque de verdad que decenas de paramédicos han sido asesinados en justamente esa localidad. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto es un poco un sistema que en esas zonas el gobierno es Hezbollah. Hezbollah es un partido político, o sea, no estoy hablando de... Es un partido político, entonces el gobierno de esas municipalidades es Hezbollah, pero bueno, tienen sus ambulancias, tienen sus servicios médicos de emergencia. El acceso al final va a ser menos complejo, bueno, no es más sencillo, pero es menos complejo para la Cruz Roja porque se ve más neutral que una ambulancia de la municipalidad de Navatille. Entonces, no es que no puedan acceder, es que no es nada seguro y aún así se arriesgan. Y aún así pero no lo he entendido bien, que es más seguro para ellos, que son locales. No, es más seguro para una ambulancia de la Cruz Roja libanesa porque no se ve como no neutral, efectivamente. Entonces, ahí está la diferencia. Aún así, las ambulancias que pertenecen a las municipales del sur siguen respondiendo. O sea, siguen respondiendo, pero con un riesgo muchísimo más mayor. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Sur, hace 2 días, no sé si lo has leído, está pues la red de emergencias de la Municipalidad de Sur. Han tenido que evacuar, se han movido a Saida, se han ido. O sea, hace 2 días salían las ambulancias una detrás de otra en convoy hacia el norte, porque ya no es seguro estar ahí, no es seguro. Y lo del hospital o lo de la zona del hospital, pero no sé si está relacionado con... los servicios de emergencia del hospital, servicios de emergencia pues igual de centros de salud, ambulancias,
de la Municipalidad de Sur. Han tenido que irse. Entonces, ahora ya esas ambulancias no van a poder dar servicio ahí, pero la Cruz Roja Libanesa sigue. Sigue con muchos problemas, también te lo digo. O sea, la estación de Sur, o sea, no directamente, pero, o sea, hubo un caso hace 3 semanas en los que una persona herida por un dron iba en una moto, el dron la hiere, la persona llega a la estación de emergencias de la Cruz Roja Libanesa en Sur. Cuando entras en un espacio médico, humanitario, estás protegido por el derecho internacional humanitario. Y incluso si eres un combatiente, un combatiente herido ya no puede ser un target. Está protegido por el derecho internacional humanitario hasta que pueda volver a participar en el conflicto. Que esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Ha asesinado a alguien de Hezbollah. Si no está luchando en ese momento, esa persona, un combatiente herido, y eso, el movimiento de Cruz Roja nació por eso, efectivamente. Un combatiente herido automáticamente tiene derecho, por la ley internacional humanitaria, a recibir asistencia. Entonces, lo que pasó fue que esta persona que iba en una moto fue atacada por un dron, llegó como pudo a las inmediaciones de la estación de emergencia de la Cruz Roja Libanesa en Sur y un dron le atacó. O sea, los paramédicos salieron y conforme se iban acercando, un dron mató a esa persona. Eso es una violación del derecho internacional humanitario. O sea, lo que digo es que, pero bueno, que seguimos ahí y las ambulancias de Sur no. Entonces, es esa parte de no es que el gobierno no pueda, es que el gobierno que hay ahí es mayoritariamente del partido de Hezbollah. Entonces, se ve muy... se percibe como no neutral y se ataca. Cosa que también está totalmente fuera de la ley internacional humanitaria porque... Eso ya lo hemos visto porque ha habido muchos paramédicos. Sí, no la sí, Cruz Roja, las ambulancias, o sea, no la Cruz Roja solo está protegida, las ambulancias de cualquier sitio, los trabajadores médicos y humanitarios de cualquier raza, entidad y organización, o sea. Pero es verdad que el acceso es menos complejo para nosotros, a pesar de que, como te he dicho, es muy complejo. O sea, no... Veamos que en la práctica han atacado a muchos paramédicos locales, que sabemos que, como tú dices, vamos a decirlo así de manera simple, de esas municipalidades y de Hezbollah, ¿no? Los han atacado trabajando, digamos, ¿no? Entonces, sí, llegáis a todo el país para que yo también tenga esto, sí. Sí, perdona. 128. Ahora luego también creo que hay una respuesta de cifras, pero 128 hasta ahora y más de 330 heridos. O sea, 128 trabajadores en misión. Sí, sí. Te quiero preguntar, sin concretar regiones, pueblos y comarcas, pero ¿llegáis a todo el país? A todo el país. Hasta la frontera, hasta la línea azul. Hasta la línea azul. ¿Ves futuro en el Líbano? Esto es para una tesis doctoral. Está claro que esto no es para una pregunta de sí o no. ¿Ves futuro en el Líbano con este cambio de gobierno, con la situación que se puede abrir en los próximos meses, con las negociaciones en Estados Unidos, con los actuales líderes? ¿Ves futuro de un país reconvertible en algo, con un Estado, con un fin de milicias, un único ejército? Sinceramente, a medio plazo, ¿cómo ves? Esta es la gran pregunta para, te digo, para... Claro, y esto a nivel personal te lo puedo responder, pero he visto. O sea, no puedo hacer tanto análisis político, a pesar de que yo soy muy... O sea, me refiero, como trabajadora del movimiento de la Cruz Roja, no puedo hacer un análisis político tan, digamos, detallado. Pero, o sea, sí que puedo decir que desde mi punto de vista y desde el punto de vista, yo creo, de cualquier persona que trabaja no solo en el movimiento, sino en este sector, al final, ¿qué es lo que esperamos? O sea, pues una reducción sostenida, si tiene que ser progresiva, que lo sea, pero mejor que no, mejor que ya, de la violencia, ¿no? Y que estos esfuerzos diplomáticos al final funcionen, ¿no? Y que permitan evitar estas nuevas escaladas que se están dando. O sea, es que ninguna comunidad, ninguna población puede reconstruirse o lo que tú comentabas, ¿no? Verse a largo plazo si vive bajo la amenaza constante, pues, de órdenes de evacuación, de nuevos desplazamientos, de ataques, ¿no? Entonces, la percepción que tenga la población libanesa es una, que eso pues lo puedes ver fácilmente en los medios de comunicación, pero lo que nosotros esperamos al final es que pues esta vía diplomática funcione eventualmente, ¿no? Y te diría algo más. No solo que funcione, sino que para mí desde la perspectiva humanitaria es que se aplique, ¿no? Efectivamente el derecho internacional humanitario. Y no solo eso, sino que haya rendición de cuentas por las posibles relaciones de este derecho internacional humanitario. Creo que eso es clave también. O sea, sin mecanismos de responsabilidad, antes te hablaba de la dificultad del acceso, pero es que, claro, sin mecanismos de responsabilidad y sin justicia, es que es muy difícil. O sea, y con impunidad es muy difícil
que este ciclo de violencia acabe, ¿no? Y es muy difícil, sin mecanismos de responsabilidad, que haya reparaciones o recuperación real o reconciliación en los términos que tú quieras duradera. Es que no se puede. O sea, la protección de las personas, el derecho a la reparación, es que forma parte esencial de que haya una salida sostenible a largo plazo a este conflicto. Pero bueno, y dentro de la sociedad libanesa, en esas brechas, esas tensiones que sabemos que hay entre comunidades que acogen y que no, y que son reticentes a acoger según qué personas, según de qué municipio, de qué grupo étnico, religioso, esas tensiones, ¿ves que han ido, en tu experiencia de los 7 años en Líbano, en aumento, sabiendo que yo llevo leyendo y contribuimos con nuestros artículos? La escalada tal aumenta las tensiones en el tal. Claro que lo vemos. O sea, lo vemos cuando realizamos nuestras actividades, nuestros trabajos, y lo vemos a nivel, lo que te decía antes, ¿no? O sea, de manera social, lo vemos en las redes sociales, lo intuimos cuando paseas por la calle. Entonces, ya, estas brechas sí que son, o sea, sí que tienen un riesgo mayor, ¿no? Porque al final una fragmentación de la sociedad implicaría a largo plazo, si algo grave ocurre, o sea, una recuperación que no me quiero yo ni imaginar. ¿Cómo, digamos, trabajamos esa fracturación social que hay ahora mismo? Tienes razón que a veces periodistas sin intención, porque al final, bueno, tienen que informar, pero bueno, es que no lo pongo en periodistas, o sea, al final hay líderes políticos que todo esto obviamente también lo estrujan, ¿no? Y se aprovechan de ello. Entonces, ¿cómo solemos trabajar nosotros esto? Yo creo que la Cruz Roja y el movimiento de la Cruz Roja del Líbano no es tan complicado, por lo que te digo, esta parte de neutralidad, ¿no? Al final, como nosotros intentamos evitarlo es con nuestras acciones y con nuestro mensaje, que es para todo el mundo los mismos servicios, por ejemplo, ¿no? O sea, es una tontería, pero tenemos un centro de salud abierto en Vintage Vale y hay otro centro de salud abierto en Juni. No sé si me explico. Y en todos los servicios son gratuitos, bueno, se hace un perfil de riesgo, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros lo que intentamos es que a través de nuestro trabajo, de nuestros mensajes, intentar unificar, ¿no? De alguna manera, aunque tú sabes que el movimiento no es político y no se mete en esas cosas, pero sí que creo que de una manera más, no sé si subtle, ¿sabes? No sé cómo más, a través de nuestros voluntarios, a través de nuestras actividades, como intentar no sé, de alguna manera unificar, ¿no? Porque sí que es un riesgo que cuando tenemos esas reuniones de seguridad de las que te hablaba y en general es un riesgo que es muy alto, porque ya cuando tienes un país que se ve asediado por alguien externo es una cosa, pero cuando ya la fragmentación llega a la sociedad y la divide completamente, que es lo que pasó también en los 80, pues es otra. Pero sí, esto se ve. O sea, y se ve, a ver, te pongo ejemplos específicos de nuestro sector. Por ejemplo, en refugios hemos tenido problemas de población que no ha dejado entrar o que ha expulsado a personas que eran de religión chiita. No les dejaban pasar o los expulsaban. Gente que, pues, caseros o caseras que obviamente no alquilan sus casas, Tienen a los chiíes, sí. alquilan sus casas a cierta población. Gente que ha sido expulsada también por este mismo motivo. Esto sobre todo ocurre de verdad mucho, o hay una oleada grande cuando hay uno de estos asesinatos selectivos, ¿no? Un asesinato de estos que no te esperas, por ejemplo, el de Ain Sade, que se produjo en la primera semana pues justo antes de los ataques del 8 de abril. El de la pareja. Ain Sade, que es una zona súper cristiana de Metten, o sea... Era una pareja que era la pareja. No. Mataron a un líder, medio líder de las fuerzas libanesas, sí, de fuerzas libanesas. Moad, efectivamente. Y entonces recuerdo que en ese edificio y en los otros edificios aledaños, o sea, lo digo porque también, claro, imagínate, llevo muchos años aquí, tengo muchos amigos y amigas, expulsaron a muchísima gente que ya llevaba viviendo ahí meses, ni siquiera después del conflicto, que eran chiitas. Entonces, todas estas dinámicas que se ven son muy peligrosas al final, ¿no? Porque lo que hace es fragmentar la sociedad y no hay nada más peligroso que eso. Que te puede llevar eventualmente, o sea, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero bueno, ahí está. Un conflicto civil, eso claro. Un conflicto, exacto, civil. Uh-huh. Y te quiero preguntar, ya por ir terminando, en ese cambio en esta responsabilidad que llevas ejerciendo como jefa de delegación me has dicho desde el año 19, ¿verdad?
los Ujú. cambios en el trabajo, en el ambiente y en ti también que ha habido en estos 6, 7 años. ¿Qué me puedes contar de la evolución, de lo que desde que llegaste hasta ahora? En cuanto a tu Ujú. trabajo también dentro de la institución, de cómo también supongo que has aprendido mucho en la experiencia, habrá sido un máster en Líbano y en tu trabajo en estos 7 años, que es un tiempo Ujú. ya considerable. Imagino que Ujú. con ese nivel de actividad multiplicados son como si el tiempo se ensanchara, ¿no? Como si fuera mucho más de 7 años, seguro. A ver, claro, yo es que encima llegué antes de que todo explotara, porque llegué en verano de 2019, entonces como que todos los acontecimientos o eventos del país los he vivido desde la La revolución. explosión fue a tu llegada, la explosión del La puerto. explosión fue un año más tarde. Sí, pero bueno, empieza con la revolución en Sí, 2019, sí, 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 sí. el COVID, la crisis socioeconómica, sí, la guerra, bueno, en fin, todo esto. Yo creo que, es que no me gusta usar esta palabra, pero bueno, sí que es verdad que la resistencia de la población al cambio, creo que la población libanesa, por ejemplo, como que sabe, te voy a decir algo, pero, o sea, te das cuenta de que en estos momentos de conflicto, sin romantizar el conflicto ni nada, pero Ujú. como que te das cuenta de que, y lo vemos también en Gaza, o sea, cuando nos salen imágenes y vídeos de Gaza, de los menores, de los niños haciendo, no sé, skate, bailando, intentando hacer surf el otro día, como que, o sea, consigues que por un lado es bueno y por otro malo, ¿no? Porque normalizas cosas que no deberías, pero sí. O sea, entiendes que parte de la resistencia también es normalizar, perdón, no normalizar, intentar llevar una vida y una rutina, ¿no? Dentro de todo esto. Esa adaptación no sé, tan fuerte. La adaptación constante que tiene la población aquí, ¿no? De alguna manera. De intentar también, como siempre, buscar la parte más positiva a la situación que se está viviendo, desde un privilegio también, obviamente. Pero no, incluso cuando caminas por Dagie hoy en día, que tampoco queda tanta gente, ¿no? O cuando yo estaba en Saida el otro día, la gente lleva obviamente esa carga y ese trauma colectivo, pero a la vez te reciben, te cuentan. También ves esa chispa en los ojos, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Porque también lo ven ellos una forma de resistencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si tiene algún Sí, sentido. sí. En la parte del trabajo, o sea, yo creo que al final, claro, he estado en épocas donde no ha habido este tipo de emergencia, respuestas de emergencia. O sea, he trabajado mucho en la parte más de desarrollo. He trabajado también mucho en campamentos palestinos los tres primeros años. Entonces, como que a mí me sorprende mucho estas realidades diversas que existen en Líbano, ¿no? Donde tienes una zona completamente fuera no sé, de todo lo que está pasando y tienes otra realidad completamente distinta al lado, ¿no? Eso también me sorprende. Pero bueno, o sea, en general, yo creo que lo que define el trabajo aquí o la vida es esta adaptación constante, es también valorar mucho el privilegio, ¿no? Que tenemos. Yo vivo aquí muchos años, pero sé que cuando quiera me puedo ir, entre comillas. Entonces, valorar mucho ese privilegio, mirar a través de la lente de alguien que vive aquí creo que es muy importante, no a través de tu lente, no sé, española, europea o trabajadora de Cruz Roja Española, sino como yo siempre digo que he aprendido mucho de mis compañeros y mis compañeras a lo largo de estos años. Nos dan mil vueltas los libaneses y las libanesas en muchos Claro, sentidos. claro. He aprendido mucho. Es verdad que hablábamos antes de toda la parte más negativa, si lo queremos poner así, de la fragmentación, de la segmentación, pero yo digo que la guerra y los conflictos me han hecho ver la mejor, la peor parte de la población muchas veces, pero también la mejor. Y yo he visto, no solo con mis compañeros y compañeras, como te comentaba antes, ese compromiso, poniendo literalmente en riesgo sus vidas cada día para proporcionar confort, dignidad, apoyo a las comunidades que están en riesgo, pero sino también a movimientos, a ver cómo es la palabra en español, a movimientos grassroots, como así, movimientos sociales, digamos, de la sociedad civil que se ponen en marcha enseguida en cuanto pasa una cosa de estas. Lo vimos con la explosión, o sea, grupos de gente que de repente se reúnen y se organizan más allá Sociedad de civil, sí, la sí. respuesta coordinada de los gobiernos o de las organizaciones humanitarias, sino esta parte solidaria. A pesar de la fragmentación que hay en el país, la parte solidaria de la comunidad que se organiza para apoyar, ¿no? a las personas que han sido afectadas. Y esto lo he visto tanto después de la explosión, sobre todo, y en 2024 y ahora en marzo. Entonces, bueno, yo lo he visto por redes y tal, y también me sorprende eso. Como tú dices, bueno, conozco mucho menos, pero
la rapidez y aparentemente como que contradice esto de las Efectivamente. divisiones. A veces como que le Sí, damos atención a la narrativa más negativa, sí, sí, pero sí, sí. siempre me gusta poner de manifiesto esto. Ujú. ¿Y qué es lo que más has aprendido, lo más grato y lo más ingrato de este tiempo? Y lo que Ujú. más has aprendido, dices, ¿en qué soy mejor Sí. o qué me ha enseñado todo esto? Sí, te lo decía un poquito antes, ¿no? Yo creo que a darnos cuenta un poco de este privilegio, pero sin caer en la victimización de sentirse culpable, sino saber utilizarlo, ¿no? Para dar altavoz y para comunicar ciertas cosas. O sea, yo voy a poder comunicar, desafortunadamente igual se me va a escuchar más o voy a tener un altavoz mayor que cierta parte de la población en otros contextos, utilizar el privilegio para las cosas que se alinean conmigo, ¿no? Eso yo, una de las cosas que he aprendido. Lo de los momentos más gratos que me preguntabas, esto es la parte que ya te decía, la admiración, ¿no? Por mis compañeros, mis compañeras y las comunidades que, es que, lo repito, pero, o sea, estar viviendo personalmente lo que estás viviendo como libanés, libanesa, palestino, palestina, sirio, siria y otros contextos a la vez que llevas esta carga de trabajo, ¿no? O sea, a mí es que me parece algo digno de admiración. Otra de las cosas más duras, pues el impacto de la violencia, el impacto de las hostilidades militares, el impacto de lo que estamos viendo en esta región desde hace 2 años y medio. O sea, familias desplazadas, como en los ciclos de la violencia más. O sea, como no la violencia en sí, sino como se repite cíclicamente esto, ¿no? Sin que haya ningún tipo de... sin que nadie lo pueda parar. Menores creciendo en entornos marcados por el miedo. No solo las heridas físicas, es que el 8 de abril, claro, nuestra oficina está en un centro de emergencia de ambulancias con su centro sanitario. O sea, muchísima gente, gente en general, pero menores. Veíamos las heridas físicas de la metralla, heridas físicas de... Pero luego la huella psicológica, ¿no? Que todo eso deja. O sea, como que esa parte. Eso es la parte ingrata, quiero decir, ¿no? De la parte que más... que bueno, también es un aprendizaje, pero... Y luego la parte también, esta que comentaba antes, ¿no? La súper compleja desde el punto de vista humanitario para nosotros y nosotras, que es la progresiva normalización de lo que para mí es inaceptable o de lo que es inaceptable bajo derecho internacional humanitario, bajo humanidad. Hablo de derecho internacional humanitario y de protección, pero bajo humanidad, ¿no? O sea, la destrucción de infraestructuras civiles, ya sean escuelas, hospitales, de los ataques a trabajadores y trabajadoras humanitarios, a población civil, o sea, esta normalización que se ha hecho de algo que no debería nunca ser aceptado. Y la erosión, ¿no? Esa falta, pues lo que decía, esa falta de la erosión del respeto por todo esto y la falta de impunidad. Yo creo que es algo, o sea, de lo que más me cuesta a mí personalmente. Dice que lo que más te cuesta ha tenido tiene un coste personal vivir en una situación así, incluso para Claro. vosotros, que no sois, hablas de tus compañeros de allí, que para vosotros, para los que sois de fuera. Por supuesto. O sea, yo creo que cualquier persona que esté expuesta a esto, a ver, es nuestro trabajo y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero creo que tenemos todos muy presentes, o sea, yo creo que te recuerda mucho esta parte del privilegio que hablaba antes, pero bueno, pues también te hace, no sé, como de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Dimensionar un poco la futilidad de la vida, ¿no? Y pues la suerte que tienen algunas comunidades, algunas personas, simplemente por el hecho de nacer en un sitio o no, y que por eso para algo existen, ¿no? Para eso, en teoría, se crearon los derechos humanos, para los derechos humanos, la ley internacional, para, pues igual en contextos donde no se tiene ese privilegio o esa suerte, pues que al final sí que se pueda acceder, ¿no? A ciertos recursos. Pero sí, yo creo que pasa un peaje. Y bueno, yo también porque llevo muchos años, entonces para mí también hay una parte personal que ya se deja fuera, pero claro, yo creo que cualquier persona que venga aquí y esté expuesta a esto va a ver las cosas con otros ojos, o debería, ¿no? Ver las cosas con otros ojos.
Pues hasta aquí nuestra entrevista con la jefa de la delegación de la Cruz Roja Española en el Líbano, Alejandra Salvat, quien nos ha advertido de que, aunque es previsible que el nivel de violencia baje en las próximas semanas y días, mucho es ya lo que la población libanesa lleva sufrido en los últimos años y décadas y lo que seguirán padeciendo centenares de miles de personas en todo el país en los próximos tiempos. Espero que les haya interesado. Aguardamos sus comentarios y sugerencias aquí en Frontera Abierta.